A Ucrania. Le preocupa que Estados Unidos esté negociando en secreto con Rusia. NBC News citó el sábado a una fuente anónima ucraniana que afirmaba que el país está preocupado por los informes sobre negociaciones encubiertas entre antiguos funcionarios estadounidenses y rusos vinculados al Kremlin en relación con el ingreso de Ucrania en la OTAN. En nombre del gobierno ucraniano, el funcionario dijo en un comunicado: dado el momento de la aparición de estos materiales en los medios de comunicación, en vísperas de la cumbre de Vilna, se plantea la cuestión de si la dura posición de Washington con respecto a la invitación de Ucrania a la OTAN no está de alguna manera relacionada con estas consultas de trastienda. El ministro dice que el conflicto ruso ha costado 56.1000 millones de dólares en ecocidio. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha costado al medio ambiente 55.900 millones de dólares, según la Inspección Estatal de Medio Ambiente de Ucrania. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ruslan Strilech, advirtió el sábado: Rusia pagará por cada día de este conflicto. Cada árbol que consume tiene un coste como compensación por la profanación del suelo ucraniano. Por eso todo el mundo civilizado lucha unido para que se reconozca oficialmente el ecocidio como delito. El señor Strilets afirma que el coste para el medio ambiente de un solo día de conflicto es de 111 millones de dólares. Defensa de Ucrania. Habla sobre la posición de su país ante la OTAN. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha compartido sus opiniones sobre la posición de su país ante la OTAN. El señor Reznikov hizo estos comentarios en una entrevista emitida el sábado. Si Rusia es el principal peligro para la OTAN, tengo una pregunta sencilla para mis colegas ministros militares. ¿Qué más razones necesitan para dar la bienvenida a Ucrania a la alianza si es el único país del mundo con experiencia contemporánea, eficacia y exitosa en enfrentarse al ejército ruso? Este ministro está convencido de que Ucrania ya es miembro de facto de la OTAN y pronto lo será de pleno derecho. Supuestas cuentas azules. Parece que se está produciendo una difusión viral en Twitter de información falsa sobre el conflicto de Ucrania. En la última semana, varias cuentas de Twitter Blue publicaron un único tweet que incluía una captura de pantalla de lo que parecía un artículo de un sitio web de noticias y una imagen de dos armas. El titular decía: la policía francesa abre fuego con armas estadounidenses que se cree que proceden de Ucrania. Según la BBC, el informe se originó a través de una red de comunidades de Telegram favorables al Kremlin. La imagen destacada del post procede de una entrada de 2012 en un blog militar ruso que detalla una competición de tiro en un campo de tiro de Moscú. El medio negó cualquier relación entre el armamento suministrado por Estados Unidos al gobierno ucraniano y los actuales disturbios en Francia. La devolución de los comandantes de Mariupol a Ucrania, según Rusia, es una violación directa del acuerdo de intercambio de prisioneros. Rusia afirma que Ucrania y Turquía incumplieron los acuerdos al liberar a los comandantes que encabezaron la defensa de Mariupol, la mayor ciudad ucraniana tomada por Rusia el año pasado. Se ha producido una clara violación de los acuerdos existentes con el regreso de los líderes azovitas de Turquía a Ucrania. Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que tanto el gobierno ucraniano como el turco habían incumplido las disposiciones del acuerdo. Nadie nos advirtió de esto. Según los acuerdos, estos cabecillas debían permanecer en suelo turco hasta el final del conflicto. Zelensky repatía a los comandantes de Azovstal, afincados en el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y 5 antiguos comandantes de las tropas ucranianas en Mariupol.
regresado de un viaje a Turquía. Rusia ha alegado que esta acción constituye una violación del acuerdo de Camp J. de prisioneros, que ayudó a negociar el año pasado. Los 5 líderes son considerados héroes en Ucrania, tras liderar el año pasado la defensa de Mariupol, la mayor ciudad tomada por Rusia en la invasión. En el sur del país, Zelensky declaró en un video: "Volvemos a casa desde Turquía. Y traemos a nuestros héroes a casa". Sviatoslav Palemar, Siri Belinsky, Ole Komenko, Denis Lea y Yanis Prokopenko eran soldados ucranianos. Por fin podrán pasar tiempo con sus familias. Estados Unidos debería reconsiderar el uso de bombas de racimo, dice Tobias Ellwood. Fue Joe Biden quien tomó la polémica decisión de enviar bombas de racimo al gobierno ucraniano. La decisión ha provocado fricciones en el seno del Partido Conservador. Algunos miembros, como Rishi Sunak, se han negado a respaldar la medida, mientras que otros, como Boris Johnson, han elogiado en Twitter la valiente postura de Biden. Sin embargo, Tobias Ellwood, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes, ha animado a Estados Unidos a reconsiderar su postura. El legislador conservador dijo en Twitter: "Es una decisión equivocada y enajenará la buena voluntad mundial. Las municiones sin detonar siguen asesinando y mutilando a civiles, mucho después de que haya terminado un conflicto. Kiev ha llegado al mediodía. Lo que hay que saber está más abajo. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia comenzó hace 501 días. Los soldados rusos iniciaron el asedio de Mariupol, ciudad portuaria ucraniana en el Mar Negro, el primer día de la guerra, en febrero de 2022. En mayo, la enorme planta siderúrgica de la ciudad Azovstal, que se había convertido en el último bastión de defensa y en un potente símbolo de resistencia, se rindió a los rusos. Más de 2.000 soldados ucranianos, según los militares rusos, capitularon allí. Un intercambio de prisioneros liberó el sábado a varios de los oficiales. ¿A dónde irán ahora? Una vuelta al campo de batalla. Los acontecimientos más recientes son los siguientes. Tras su liberación en un KNJ y de prisioneros, los dirigentes ucranianos apresados por Rusia, mientras defendían Mariupol, han prometido volver al campo de batalla para apoyar a su país. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió con ellos en el aeropuerto de Lviv, tras su regreso de la detención en Turquía. Un comandante del regimiento Azov, llamado Denis Prokopenko, explicó que él y sus tropas habían regresado a Ucrania para poder volver a servir en el frente. "Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Somos soldados. Hicimos un juramento", dijo Sviatoslav Palemar, subcomandante del Azov. El puente de Kerch conecta la Crimea ocupada por Rusia con el territorio continental ruso. Y el domingo, Rusia afirmó haber derribado un misil de crucero en la zona. Funcionarios elegidos por el gobierno ruso han dicho que no se han registrado víctimas, a pesar de la suspensión temporal del tráfico. La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, pareció admitir en octubre por primera vez que Ucrania era responsable del ataque contra el puente. Municiones de racimo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que enviarlas a Ucrania fue un acto de desesperación de Estados Unidos ante el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Más de 100 países han prohibido estas armas, porque las bombetas que liberan pueden caer sobre una gran superficie, poniendo en peligro a la población civil. Desde el año pasado, Ucrania viene pidiendo a Estados Unidos que le proporcionen más de estas armas para poder reemplazar su menguante suministro, dado que la mayoría de los miembros de la OTAN estarían en la zona de ataque directo si algo le ocurriera a la central nuclear de Zaporizhia. ZNPP. Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha instado a los líderes de la OTAN a debatir sobre la ZNPP en su próxima reunión de esta semana. Zelensky ya había afirmado haber descubierto explosivos rusos en el emplazamiento, lo que motivó su respuesta. Pero los 6 reactores de la ZNPP están en estado de parada fría, por lo que el desastre que teme Zakharova no se producirá si algo le ocurre a la instalación. Bombardeos en Donetsk. Los bombardeos rusos sobre la ciudad ucraniana oriental de la Imen causaron 9 muertos. Según el jefe de la administración militar de Donetsk, Krylenko dijo el domingo que 10 personas habían muerto y otras 13 habían resultado heridas en los ataques.
en toda la zona de Donetsk. 9 en la Imen y 1 en Avdiivka. No se informó de heridos por los bombardeos que se produjeron durante la noche del sábado. En Tramatro, sin embargo, muchas viviendas y una tienda sufrieron daños. 5 comandantes liberados de Mariupol han regresado a Ucrania. El BIB en el oeste de Ucrania celebró una ceremonia para dar la bienvenida a casa a 5 antiguos comandantes de la guarnición de Mariupol que habían estado viviendo en Turquía. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voló de regreso desde Estambul con Denis Prokopenko, Sviatoslav Palemar, Sergei Belinsky, Denis Lea y Ole Komenko. Los comandantes fueron celebrados como héroes en Ucrania, tras liderar la defensa del puerto durante 3 meses. El año pasado, tiempo durante el cual se escondieron en túneles y búnkeres. Viajó la empresa siderúrgica Azovstal, antes de rendirse finalmente en mayo. En septiembre, Ankara negoció con Moscú la liberación de algunos de ellos, a cambio de prisioneros, con la condición de que los comandantes permanecieran en Turquía hasta el final de la guerra. Zelensky comentó: por fin estarán con su familia. El Kremlin criticó la medida, alegando que tanto Kiev como Ankara habían roto el acuerdo en una breve visita, que servirá de reunión previa a los esfuerzos de cooperación en la cumbre de la OTAN de esta semana. El vicepresidente Joe Biden se reunirá con el rey Carlos por primera vez desde su coronación. Sin embargo, la decisión del presidente estadounidense de enviar municiones de racimo a Ucrania, armas prohibidas por 100 países, entre ellos el Reino Unido, que actualmente preside una convención que las prohíbe, ha ensombrecido la 6ª reunión entre ambos, desde que Sunak asumió el cargo en octubre, mientras la primera ministra trata de continuar el proceso de reparación de los lazos entre el Reino Unido y Estados Unidos, que se han deshilachado a lo largo de los mandatos de Trump, Johnson y Sunak. Tendrá que decidir hasta qué punto dar importancia a la diferencia cuando va a ir en visita Donin Stritel. Lunes por la mañana, Serga accionó. El gobernador de Crimea nombrado por Rusia anunció el domingo, a través de la aplicación de mensajería Telegram, la interceptación con éxito de un misil de crucero sobre la ciudad de Kerch por parte de los sistemas de defensa antiaérea rusos. Afirmó, según Reuters, que no hubo heridos ni daños como consecuencia del suceso, y que el misil procedía de un lugar desconocido. En 2014, Rusia invadió Ucrania y ocupó la península de Crimea, sede de la flota del Mar Negro ucraniana.